Hola chicos y muchísimas bendiciones a todos los que me estáis viendo. Yo soy Samires Sonobono, para los que me conocen y para los que no. Bueno, como tenía que subirles el devocional que me tocó hacer anteayer, haberlo subido ayer, pero es que ayer iba muy justa de tiempo y pasó algo inesperado. O sea, dejé los vídeos grabados, me fui a hacer lo que tenía que hacer. Al regresar en la noche, después de editar los vídeos, yo normalmente cuando acabo de editar los vídeos borro el resto para hacer hueco en la galería, pero de repente toqué en el editor de vídeos, toqué algo que no debía tocar y se me fue todo, y como ya no tenía lo de la galería, perdón, me quedé sin contenido que subir. Pero bueno, gracias a Dios lo podré hacer hoy y espero que sea de muchísima bendición para todos. El devocional que me tocó hacer ayer tiene como título La luz del mundo. Muchos de nosotros hemos oído hablar sobre ese devocional, muchísimos, y bueno, me tocó hacerlo de manera así íntima y yo misma con todo, con la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, pues me centré y lo estudié, que también era una palabra que yo necesitaba, lo necesitaba mucho, y gracias a Dios llegó y el Señor me permitió estudiarlo. Pero también les quería decir que si alguno de ustedes ha estudiado ese tema, me gustaría que comparta su conocimiento conmigo, ya sea poniéndolo en los mensajes de abajo o, perdón, es que me ahogo a veces cuando hablo mucho, o poniéndolo por privado, así poder intercambiar conocimientos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que he podido aprender de ese estudio que he tenido es que nosotros que somos cristianos, nosotros que somos hijos de Dios, somos discípulos de Dios, nosotros que hemos decidido seguir a Jesucristo, es importante que sepamos lo que portamos dentro de nosotros. Es meramente, sumamente importante que todo cristiano sepa lo que porta dentro de él. Como podemos ver, el Señor Jesucristo nos llama la luz de este mundo, la luz de este mundo. Y si nos llama luz en este mundo, es porque en este mismo mundo que estamos hay tinieblas, y nosotros, a diferencia de ellos, al ser luz, portamos en nosotros aquello que no porta la gente que no conoce a Jesucristo. Y como ejemplo de esto me gustaría hablar de la historia de María, de cuando María va a visitar a su hermana Elizabeth. María, todos sabemos que María estaba encinta y que iba a concebir del Espíritu Santo. Entonces, en el momento en el que María le abraza a su hermana, la palabra de Dios dice que el hijo que había dentro del vientre de su hermana saltó de alegría. Es muy importante porque debemos saber por qué saltó de alegría, porque el hijo notó que en María había algo especial, que María portaba algo especial. Y la misma madre del hijo también lo notó, que María portaba en ella algo que no portaba otra persona. Y la palabra de Dios nos enseña también que al abrazarle María a su hermana fue llena del Espíritu Santo. Ahí quiero llegar con eso que he dicho, que debemos ser conscientes de lo que llevamos dentro de nosotros. También es importante que nos acordemos de cuando Jesucristo le llama a Pedro y a Andrés. Pedro y Andrés eran pescadores. Entonces Jesucristo va a ellos y les dice: venid y os haré pescadores de hombres. Donde quiero recalcar que fue también donde, bueno, enlazándolo, donde también el Espíritu de Dios me llevó y me ilustró, dice: venid y os haré pescadores de hombres. Sabemos claramente que el Señor pudo haber dicho: venid y sois pescadores de hombres, pero donde quiero recalcar es donde dice: os haré. En ese momento el Señor dice: os haré pescadores de hombres. ¿Por qué el Señor dice eso? Pues porque hay muchísima diferencia entre ir a Jesús y seguir a Jesucristo.
Como podemos ver, la gente de Galilea iba a Jesucristo porque veía en Jesucristo la luz. Primero ellos estaban en tinieblas, estaban perdidos y veían en Jesucristo la luz que ellos necesitaban, veían en Jesucristo la solución. Entonces ellos iban a Jesucristo, pero eso no significa que ellos eran luz del mundo. Por eso es importante que leamos el libro de Juan en su capítulo 8, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es muy importante porque para que ellos tuviesen la luz de la vida tenían que seguir a Jesucristo. Por eso he insistido tanto e insisto en que nosotros los cristianos es importante que sepamos lo que portamos dentro de nosotros. Bueno, cualquier persona puede ir a Jesucristo. Jesucristo te llama, tú vas. Por ejemplo, sabemos que en la iglesia suele pasar que dicen, ¿quién quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y vemos multitud de gente, pero de esta gente, ¿quién realmente decide seguir a Jesucristo? También hay veces que dicen, ve a Jesucristo porque Él es el único que te puede sanar eso cuando estás enfermo. Tú vas a Jesucristo, has ido, pero después de ser sanado, ¿tú has seguido a Jesucristo? Todo aquel que porta la luz en Él es aquel que tiene la palabra de Dios en Él. Cuando tú tienes la palabra de Dios es luz para alumbrar en las tinieblas. La palabra de Dios es luz en medio de la ignorancia. La palabra de Dios es luz en la desesperación, en la tempestad. Dice el Señor que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no nos podemos esconder. Y como ejemplo de eso tenemos lo que le pasó a Pedro cuando negó a Jesucristo. Que cuando yo lo estuve leyendo, es que, o sea, es verdad, literalmente verdad. Porque... Y me gustó mucho cómo reaccionó la gente de ahí que no seguía a Jesucristo. Porque ellos actuaron como debían actuar. Ellos vieron esa luz en Pedro. Primero, le dice uno, tú eres uno de ellos. Pedro negó, no. Tú eres uno de ellos, no. Y a la tercera vienen y le dicen, tú eres uno de ellos porque incluso tu manera de hablar te delata. Ahí está el punto. Cuando tú llevas la luz de Jesucristo en ti, cuando tú sigues a Jesucristo, quieras o no, habrá algo que te va a descubrir. Muchísimas veces nos pasa a muchos jóvenes. A mí, por ejemplo, me ha pasado, la verdad, como a Pedro. A ver, no negar a Jesucristo literalmente, pero más o menos eso, porque pasa que eres joven, estudias y compartes espacio con gente que no conoce al Señor. Entonces la gente empieza a hablar y es como que tú no dices nada. Yo normalmente solía estar callada, escuchándoles, a ver lo que dicen. Y llega un momento en que tienes como un nudo aquí en el estómago de que no puede ser, yo tengo que decir algo. Y luego sube y te llega aquí y luego aquí. Y tienes que expulsarlo. Tienes que expulsarlo y no, o sea, no logro hacerlo. Y suele ser una cosa que la verdad a mí me suele doler mucho. Yo de normal cuando me pasa esto, me solía aislar bastante y lo pido perdón al Señor porque yo sé que tenía que haber hablado. Esa gente necesitaba esa luz. La gente necesitaba saber. Yo simplemente tenía que haber llevado la palabra y que el Espíritu Santo ya haga después su trabajo. Porque es como dice la palabra de Dios. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esta luz no se tiene que esconder. No se tiene que esconder. Quieras o no, cuando eres seguidor de Cristo, hay algo que te delata. O sea, eso es inevitable, es inevitable. Llegas a un lugar y
el simple hecho de guardar silencio cuando la gente está hablando de cosas que tú no hablas, o sea, la gente empieza a notar algo. Tu manera de vestir, tu manera de pensar, tu manera de... Es que estamos descubiertos. Cuando eres seguidor de Cristo, tú eres luz. Y la luz alumbra. Concluyendo el video, lo que he podido aprender de este devocional es que nosotros que somos cristianos, nosotros que somos hijos de Dios, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, tenemos que ser conscientes de lo que portamos dentro de nosotros. Tenemos que ser conscientes de lo que llevamos dentro de nosotros. No es cualquier cosa que el Señor diga que los que le siguen no andan en tinieblas, sino que tienen la luz de la vida, y que Él mismo en el libro de Mateo nos diga que nosotros somos la luz del mundo. Es importante que sepamos que portamos algo muy importante, que es la palabra de Dios en nosotros. Y como segundo punto, decirles que he aprendido que a nosotros llevar esa palabra dentro de nosotros no tenemos que callarnos. La palabra de Dios dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a los que estén en casa. Esa luz tiene que alumbrar a los que están alrededor nuestro. Tenemos que hablar a la gente del Señor. Cuando tú llevas esta luz, tú tienes algo que dar. La luz alumbra. Las tinieblas no prevalecen sobre esa luz, dice el Señor en el libro de Juan 1 bajando. Tenemos esta luz, tenemos esa palabra, tenemos que ayudar a los demás. Me gusta mucho la palabra ayudar porque yo soy una persona que la verdad he recibido muchísima ayuda de la gente, muchísima ayuda. Y yo sé que esta ayuda viene de parte de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esa gente que Él ha usado para que me ayude, ya sea exhortándome, ya sea hablándome de la palabra, ya sea ayudándome en lo material. Y la verdad le doy muchísimas gracias a Dios, y de esa manera que yo me he sentido agraciada, ¿por qué nivel? Esa manera que yo me he sentido beneficiada, me gustaría que también otra persona pueda tener eso. Por eso es importante que empecemos a hablar de la palabra de Dios. Cuanto más, mejor. Me gustaría decir que la finalidad de todo es que la gente glorifique a nuestro Dios, no a nosotros. No es a nosotros. Debemos entender muy bien eso. Nosotros somos instrumentos, nosotros somos portadores. Portamos la palabra de Dios en nosotros. Nosotros simplemente somos, por ejemplo, yo podría decir esto, ¿vale? Eso lleva lo que lleva por dentro. Mira, lo tengo un poco roto de tanto usarlo. Eso es lo importante de ese, ¿cómo se llama? Marcador. Lo importante es la tinta y eso. Eso es simplemente como decir el cubre marca, cubre tintas, que no sé cómo decirlo. Pues eso, yo creo que me entendéis. Entonces lo importante es lo de dentro. Nosotros mismos no tenemos por qué recibir ninguna gloria. Somos simplemente instrumentos, somos cuerpo, somos barro nada más, somos polvo, somos vapor. Somos eso que en un día está y en otro deja de ser, pero la verdad, la palabra de Dios, la luz, lo que portamos en nosotros es lo importante. Y quien debe recibir la gloria es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es dueño de su palabra, Él es su palabra, Él es el que tiene que glorificarse. Nosotros no tenemos que recibir ninguna gloria porque no nos pertenece a nosotros en ninguna manera. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo este video. Ese es el devocional que he tenido, que tenía que haber subido ayer, pero bueno, poco de esos no pude hacerlo, y espero que el Señor les bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao.